Buenos días, bueno, estamos acá nuevamente con una entrevistada, en este caso Patricia Mayorga Ordóñez. Patricia es periodista mexicana, nacida en Chihuahua, una ciudad del norte de su país, muy cerca de la frontera con Estados Unidos y también muy cerca de Ciudad Juárez, esa zona que conocemos bien desde los estudios de género porque desde hace 30 años es peligrosísima para las mujeres en general y particularmente si son mujeres que hacen periodismo de investigación, como es el caso de Patricia. Patricia empezó su carrera en el año 2000 cubriendo temas de salud y educación y más tarde enfocó su trabajo hacia temas de corrupción, violencia, feminicidios y violaciones a los derechos humanos. Es fundadora de la Red Libre Periodismo Colectivo, que fue creada en el año 2012 y que tiene por objetivo la promoción de la libertad mediante la capacitación a periodistas independientes en Chihuahua. En marzo del año 2017 fue asesinada su colega Miroslava Bridge Belducea. Patricia recibió también amenazas de muerte y a partir de esto se exilió en Perú. En noviembre de ese año, el Comité para la Protección de Periodistas le otorgó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Bueno, bienvenida Patricia, muchas gracias por tenerte acá, es un honor para UNESCO recibirte. Y te vamos a hacer la primera pregunta, que es ¿cómo es tu vida en este momento desde el asesinato de tu colega? ¿Cómo han sido estos últimos 4 años? Si volviste a vivir en México, si seguís investigando los mismos temas complejos de narcotráfico y de corrupción que antes. Muchas gracias por la invitación, Sandra, primero que nada. Y bueno, obviamente cambia la vida, ¿no? Como nos ha cambiado, yo creo que a muchos compañeros y compañeras acá en México, después de tanto homicidio de compañeros. En el caso de Miroslava, bueno, impactó directamente mi vida, ¿no? Eh, Ella y yo compartíamos información de temas muy sensibles que alguno llevó a amenazas. Entonces, después de que la matan, la asesinan, me piden salir del país, ¿no? Yo no quería, pero bueno, tuve que salir. Y salgo junto con mi hija, que en ese tiempo tenía 16 años. Obviamente te cambia el proyecto de vida totalmente y bueno, se remueven como pues sobre todo como mujer, como mamá, sentimientos como culpa, ¿no? Coraje, sobre todo mucha culpa, y bueno, es lidiar con todo eso, es como transformar o trabajar hacia el interior, ¿no? Todo lo que te está pasando no logras entender, aparte llevas el duelo encima, vivir todo el duelo lejos de tu tierra, de tu familia, de tu gremio, sin haberlo elegido, ¿no? Sin haber, a fuerza, porque pues yo lo que hubiera querido era quedarme en Chihuahua y continuar con la exigencia de justicia, continuar con el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Y porque pues yo finalmente yo no era la delincuente, ¿no? Menos mi hija. Entonces tienes que huir y bueno, la impotencia de que todo este sistema narcopolítico continúa intacto, ¿no? Mientras a ti ya te cambiaron todo. Sí, no ha sido fácil, pero he tenido el privilegio de tener a gente muy valiosa, muy fuerte, personas clave, ¿no? Que me han ayudado como a reconstruirme y hacerme más fuerte, ¿no? O a a redireccionar mi vida. Y paradójicamente también, bueno, haber cubierto ya por 10 años la violencia en Chihuahua, que los impactos empezaron en 2007, 2008, y mucho con víctimas, pues obviamente afecta tu estabilidad emocional, tu salud mental, emocional. Y el gremio en sí, creo que, o sea, yo creo que es lo último que atendimos, ¿no? Esta seguridad emocional y mental, estábamos buscando seguridad digital, física, ¿no? Para continuar escribiendo, pero no éramos conscientes del gran impacto que teníamos. Ya los últimos años era muy difícil porque, digo, sin que ahora lo puedo nombrar y lo puedo decir, ¿no? Pero no te das cuenta, o sea, es porque pues yo cargaba con una depresión tremenda, ¿no? No tenía como dónde sacar todo esto y te puedo decir que este impacto que jamás no hubiera querido que sucediera, ¿no? Lo que pasó con Miroslava, lo que pasó conmigo, pues de alguna manera te sacude
y te obliga como a, a recuperarte, ¿no? O a sanarte, a retomarte con todo lo que esto implica, con todas las crisis que esto implica, a reconocer, bueno, a trabajar la culpa, a reconocer el miedo que durante años no lo reconocía, a canalizar el coraje, ¿no? La ira, y sobre todo a abrazar la vida, ¿no? A ser consciente de que estás vivo y viva y que merece la pena vivirla plenamente, ¿no? Porque creo que es nuestra mayor batalla, ¿no? Nuestra mayor herramienta, demostrarle al mundo, demostrarle a los perpetradores que estamos vivos y que estamos plenos, ¿no? Pese a todo el dolor que traemos, podemos ser felices, o sea, podemos ejercer con mejor estrategia, con mayor visión, ¿no? Y bueno, más o menos en eso estoy. He seguido, no he dejado de cubrir Chihuahua aún en la distancia, claro que O sea, baja mucho la potencia. vos seguís viviendo en Perú ahora. No, estuve en Perú por casi 2 años. Estuve viviendo, ha sido intermitente, ¿no? Porque primero fueron 6 meses, cuando yo ya creí que podía regresar a México, luego se frustró porque no podía. Era cuando detienen a un implicado del homicidio y se evidencia que el gobierno en turno iba a cubrir a los políticos, ¿no? Entonces tuve que regresar a Perú. Este, Estuve en Nueva York 1 mes y medio, o sea, he estado como de un lado a otro, después ya me opté por irme a Perú, ahí duré casi 2 años, y luego me dieron una beca en Barcelona, 6 meses, en la Taula Promexic, y bueno, ahí el viaje ya de regreso estaba planeado justo en pandemia, cuando confinaron Barcelona. Al otro día ya estaba mi viaje programado y llegué a México cuando todo estaba confinado. Entonces, por la situación era difícil viajar, ¿no? Y yo pedí pues como el equipo que siempre me ha acompañado a analizar el riesgo, pedí regresar a Chihuahua porque la situación económica era muy fuerte, ¿no? Muy difícil. Y regresé a escondidas a Chihuahua. O sea, he estado como entre Chihuahua y yendo y viniendo a otros estados de México. Aquí estoy en el país, en México. Y seguís cubriendo los mismos temas y con un alto nivel de riesgo, y estás asustada, estás preocupada. No, bueno, o sea, la preocupación está desde, o sea, ahora me siento más fuerte interiormente en el sentido de que puedo reconocer miedo, ¿no? Y por supuesto que hay miedos, ¿no? Por supuesto que hay miedo, y no solo mío, sino de fuentes, de todo el mundo de acá, ¿no? Sí he seguido cubriendo, te digo, nunca he dejado de cubrir a una distancia, creo que baja el nivel, pero ya no es como antes, a la par que hacía como temas de profundidad, hacía diarismo, ¿no? Era todo, era como sobrecargada de trabajo. Ahora es más en colectivo, o sea, con más estrategia. Antes también trabajaba mucho en colectivo, pero el diarismo no te permite tener este ritmo, ¿no? De colectividad tan trabajado. Ahora creo que sí, ahí va. Estoy como midiendo más. Ahora ya sé que no es necesario como que salga todo en el día y que se sepa todo, ¿no? Porque aparte no tiene un impacto, ¿no? No tiene una efectividad como quisiéramos que la tuviera, y es un desgaste tremendo. Entonces ahorita yo creo que lo que ha cambiado es, número uno, esto como ir, eh, aprendí a hacer análisis de riesgo, análisis de contexto, que es lo que trato de hacer también con los equipos con los que trabajo. Y eso te da un pie a tener estrategias, ¿no? De cobertura, o sea, para qué, que ese por un lado, y por otro te digo la colectividad. También como alimentar otras pasiones que tiene uno, no solo estar clavado en el periodismo, ¿no? Eso también ha ayudado mucho. Entonces sí, claro, ahorita me siento serena, tranquila. Obviamente el país entero está de miedo, ¿no? O sea, por el nivel de impunidad, por el nivel de corrupción, cada vez nos enteramos más de actos perversos por parte de los gobiernos, y que los cárteles se han fortalecido, se han diversificado. Ya no solo es el tráfico de drogas o el trasiego de drogas, sino
También ahora se han apoderado de negocios como la tala, ¿no? Que es lo que estamos cubriendo mucho, como el alcohol clandestino, como una diversidad de negocios en todo el país, ¿no? Los monocultivos están también muy tomados por ellos y es muy delgada la línea en donde topa, por ejemplo, con los empresarios con intereses de megaproyectos, de proyectos extractivos, ¿no? Que a ellos sí se les permite hacer y deshacer a pesar de la ley, y es muy delgada la línea en donde se cruzan lo legal y lo ilegal, o lo legal disfrazado, ¿no? Con dinero. ¿Por qué no nos amplías un poquito, porque me parece súper interesante para este curso, cuáles son estas estrategias que ustedes fueron aprendiendo, que entiendo que surgen a partir de que crearon esta red, digamos, y empiezan a trabajar en forma colectiva, esto que llamas análisis de riesgo, que les permite en este momento trabajar con más tranquilidad, y supongo yo que el hecho de trabajar en red y colectivamente también implica unos niveles de cuidado que no tenían cuando trabajaban solas o solos, ¿no? ¿Por qué no nos amplías un poquito esto que creo que puede ser súper útil? Sí, bueno, la red Libre Periodismo la creamos en 2012, justo porque en los medios convencionales o tradicionales había mucho dinero público y había mucha frustración porque no nos dejaban publicar de manera libre, ¿no? Yo tenía el privilegio desde entonces de estar en proceso y ahí sí era pues de las únicas, o Mirolava también, ¿no? Que trabajaba en la jornada, pero había una frustración también colectiva, por eso se crea la Red Libre Periodismo para capacitarnos en hacer mejor periodismo, en cómo cubrir víctimas, cómo cubrir cosas de riesgo, pero siempre enfocados en seguridad digital y física sobre todo, ¿no? Después empezamos a ver que había afectaciones emocionales y era como contención entre nosotros, pero nada profesional, ¿no? O sea, no teníamos expertos o expertas que nos ayudaran porque no lo habíamos visto como una necesidad. Cuando pasa todo esto, bueno, te comento mi camino y cómo se cruza con otros, ¿no? Voy a Perú, ahí tuve la fortuna de caer en el equipo de Gustavo Gorriti, que es un gran periodista peruano, que tiene un medio que se llama IDL Reporteros. Él es un periodista veterano que cubrió todo el fujimorismo y él también él vivió un secuestro, estuvo desplazado de manera forzada por algunos años y regresó a su país. La formación de Gustavo es un tanto, bueno, una disciplina férrea, es un tanto militarizada, ¿no? O sea, digo, por poner un ejemplo, no es que sea tan así. Y así ejerce con esa disciplina el periodismo, pero una peculiaridad de su equipo es que todos tienen que entrenar Krav Maga, en este caso Krav Maga, podría ser alguna otra disciplina de defensa personal, pero bueno, es esta, ¿no? Y cuando llego a mí me invita a entrenar, yo acepto, o sea, y acepto después como de 2 meses, yo allá, porque desde el día 1 él me abrió como el espacio de su oficina, su equipo, aprender, o sea, para mí se volvió un maestro de vida y de profesión, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, pues siempre le voy a estar agradecida. Pero como a los 2 meses que veía que yo no me enganchaba bien con todo lo que me había ofrecido, pues hablamos, en ese tiempo fuimos a celebrar que me habían dado, que habían anunciado el premio de libertad de prensa, y ahí él me pregunta que sí, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué estoy pensando, no? Porque no logro como engancharme ni aquí ni allá ni nada. Y yo le digo que no es fácil porque estaba enfocada en mi hija, ¿no? Que yo no, o sea, mi hija no quería saber nada de periodismo en ese tiempo ni de periodista en todo el mundo, ¿no? Entonces yo le decía que tenía que estar con ella, porque muchos años yo también la encargué, la dejé sola mucho tiempo, bueno, siempre encargada, ¿no? Con mi mamá o con las redes de apoyo, pues como mujer, yo estaba ya divorciada desde que ella estaba chica, muy niña, y le cuento todo eso, entonces él me dice, eso fue así como mi parte agua, ¿no? Dice, sí, sí entiendes que tu país está en una guerra, y yo sí, claro, o sea, y para mí no me sonaba muy congruente porque a mí me había tocado estar en medio de fuego cruzado, me había tocado cubrir años, víctimas
de conflictos armados donde hay arma larga, hay arma de todo tipo, o sea, si no se le llama guerra, yo no sé cómo le podemos llamar, ¿no? No será la convencional, pero esto es una guerra. Y que luchan por el territorio, y entonces a mí me hizo mucho eco. Le dije, sí, claro, dice, bueno, ¿y tú piensas regresar? Fue como la frase clave, ¿no? ¿Piensas regresar como Bambi entre los lobos? Así como que, o sea, hay que entrenar, ¿no? Entonces para mí fue como que si se abriera una ventana, porque dije, es cierto, o sea, hay posibilidad de hacerlo mejor, hay posibilidad de capacitarme y quiero hacerlo, ¿no? Ahí empecé yo iba con un sobrepeso tremendo, empecé como a activarme y al mes iniciamos con Krav Maga, que a mí me cambió la vida, ¿no? O sea, ahí te puedo decir que yo no digo que todo el mundo entrene Krav Maga o karate u otra disciplina de defensa, pero que se mueva, ¿no? Eh, el moverte a mí, por ser a muchos años, he sido estar clavada en la computadora 4 3 de la mañana, investigando un político, otro, o sea, ¿no? Yendo con una víctima, haciendo diarismo en la mañana, haciendo trabajo de investigación por la noche, o sea, era sedentarismo. Pero mover el cuerpo, o sea, te hace conexión contigo, o sea, porque y es hasta como una herramienta periodística, yo les digo, ¿no? Porque te pone las antenas, como con más estrategia, y ahora sí hay que identificar, ahí logré identificar el coraje, la ira, ¿no? Logré sacar, pues muchas emociones que traía atoradas o identificadas, ¿no? Entonces y al mismo tiempo que va fortaleciendo tu cuerpo, obviamente vas fortaleciendo la mente y las emociones. Por ahí. A la par de esto, desde que salí de México, más bien después de Chihuahua, estuve un mes esperando mi salida y esperando que llevaran a mi hija en la Ciudad de México. Y ahí empecé a tener acompañamiento psicosocial con una organización que se llama Aluna, Acompañamiento Psicosocial. La directora es una mujer colombiana, una terapeuta colombiana, que pues le tocó vivir todo aquello, ¿no? También, y crearon esta organización. Y bueno, el acompañamiento psicosocial ya viene de hace décadas, ¿no? Que surge justo de este tipo de conflictos sociales enfocado a las víctimas, ¿no? Para entender qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que aprendí ahí? Pues o sea, primero entender qué es desplazamiento forzado a nivel personal, ¿no? O sea, qué estaba dejando yo, lo que me estaba doliendo, o sea, dejar la casa, a mi familia, dejar el gremio, o sea, y es como hacer un ejercicio de qué es lo de qué manera lo puedo llevar, ¿no? O de qué manera puedo extender, o sea, ya finalmente iba a tener una casa, iba a tener que comer, o sea, iba mi hija, mis papás no, pero había manera de comunicarnos, iba a poder hacer periodismo a la distancia, o sea, era como estirar un poco y decir, bueno, vamos a calmar. Y en ese momento no entiendes, pero la distancia ayuda un montón. Y este acompañamiento psicosocial también te ayuda como a entender qué rol político estás teniendo dentro de este esquema de violencia, ¿no? O sea, de qué se trata tu trabajo o de qué manera impacta y qué consecuencias puede tener. Consecuencias sociales, pero también personales, y hay que estar preparadas, ¿no? Y preparados. O sea, es lo que te digo, como la culpa, cómo manejarla, ¿no? Todo esto. Eso ha sido durante este tiempo, o sea, que he tenido el acompañamiento psicosocial hasta que regresé a México, que ha sido como el momento del premio. ¿Cómo aceptas un premio que yo no quería porque sentía que era a costa de asesinatos, ¿no? O sea, de compañeros, compañeras. Y pues era justo eso, decir, a ver, yo estoy viva y con esto puedo hablar por ellos, ¿no? O sea, o en nombre de ellas y de ellos. Puedo elevar el nivel de justicia, puedo decir que, o sea, y fue también trabajar mucho la autoestima, porque en un país donde hay tanta censura, sobre todo en provincia, o sea, en los estados, eh, tu autoestima profesional y personal también baja, ¿no? O sea, eso lo he compartido con muchas amigas, amigos y coincidimos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto llegan corresponsales internacionales, nacionales, y tú brindas toda la información porque lo que quieres es que salga, y de pronto dices, hijo Jesús, salieron reportajes muy buenos, todo, y yo no soy capaz de eso, ¿no? O sea, pero ya el colocarte
como en la línea de decir, o sea, el reconocerte, decir, a ver, yo sí, sí valgo, mi trabajo vale, ¿no? O sea, la censura es eso, yo, o sea, es como el reconstruirte y bueno, en ese sentido también va como el acompañamiento psicosocial, ¿no? Ahora sí que empoderarte o reconocerte, abrazarte, ¿no? O sea, y decir, pues, tengo errores, pues sí, pero, o sea, vamos a seguir y yo valgo y vale mi trabajo y esto, ¿no? Eso es parte, creo, de la fortaleza que podemos, con la que podemos ejercer, ¿no? En ese inter que estuve en Perú, reconocí también, a mí me costaba mucho eh, como tenía, a ver, tenía más tiempo allá, ¿no? O sea, no era como ya la nota de ya, sácala y trabajaba yo en 2 medios acá, ¿no? Entonces ya no era como el acelere, entonces era como más reposar el texto, más reposar lo que ibas a escribir, todo. Entonces empecé a notar que no podía, ¿no? Las notas coyunturales pues sí salían como si fuera maquila, ¿no? O sea, como si estuviera haciendo tamales, órale, ¿no? Pero, pero lo más estructurado me estaba costando mucho. Por ejemplo, conocí una de las, me costaba mucho el reportaje los reportajes de la Tarahumara, o sea, que me estaba doliendo mucho las emociones y lo que pasaba y que yo estaba lejos, ¿no? Conocí en ese estar fuera de Perú, o sea, en ese lapso, a Matthew Caruana, que es el hijo de Daphne Caruana, una periodista que asesinaron en Malta con un coche bomba en octubre de 2017. La conocí en una beca en Nueva York y ahí no sé, no hubo como una identificación muy, muy grande, ¿no? Muy fuerte. De hecho, me decía él de pronto que le recordaba mucho a su mamá porque era como muy fuerte y por todo lo arriesgado, ¿no? Y decía, como yo, como Dafne Caruana, ¿no? Eso también como fue parte de mi reconstrucción de autoestima, yo así como, o sea, nos hicimos mucha química en muchos sentidos, o sea, yo lo admiro mucho más por su fuerza, su claridad, y lo entrevisté en marzo de 2018. No pude escribir la entrevista hasta octubre de 2018 y eso porque ya era un año del aniversario y yo le debía a Matthew esa entrevista. Entonces me obligué, tuve que hablar con la terapeuta que me daba acompañamiento psicosocial, o sea, no podía, no procesaba, ¿no? Pedí el día ya estaba trabajando yo con Gustavo, estaba mal, o sea, tuve que llorar, sacar, o sea, y yo dije, no puede ser que me estén doliendo tanto los textos, ¿no? Y lo comenté con Gustavo Gorriti, y me dice, es el mal del escritor, ¿no? Dice, ese es un síndrome que existe, o sea, se llama hoja en blanco, página en blanco, ajá, y existe, o sea, él también la tuvo, ya me dio tips de todo lo que había leído, ¿no? De todo el proceso que él tenía y empecé como a soltarme, a escribir de todo y nada. Era como, el consejo era así como, crea un ambiente en tu casa, o sea, una hora donde estés tranquila, todo, donde puedas incentivar o el olor del café, si te gusta, o la vista, o música, o sea, incentiva esos sentidos y empieza escribir lo que quieras, ¿no? Lo del día, todo. Eso me ha ayudado mucho también, ¿no? Y bueno, eso es como entre paréntesis. Y ya cuando regreso, me fui me fui a Barcelona. Ahí es un programa muy completo, donde te dan terapia psicológica, te dan, incidencia política, que tienes que participar en foros o en entrevistas, es una beca de estancia de 6 meses, te pagan todo, y te dan como una opción educativa, ¿no? O sea, puedes participar como en algún seminario de investigación o algo así. Entonces, yo llegué allá con mucha claridad y ahí ya, antes hice una estancia en México y ahí me di cuenta que a pesar de que yo ya vivido el duelo de Miros y eso, yo la traía cargando, ¿no? Porque obviamente una personalidad como la de Miroslava, tan fuerte, de tanta influencia, claro, en mí, pero también en mucha gente muy, muy querida de ella acá en Chihuahua, no solo su familia, pues era así como desde el inicio, ¿no?
o sea, estás consciente de que o la mataban a ella o te mataban a ti, o así, ¿no? Era como vernos como un binomio, ¿no? O sea, siempre era yo pues la amiga de Miroslava, entonces yo también tenía como, ¿cómo se le llama ese síndrome de como de usurpadora, ¿no? Que yo no era la única amiga, que había más amigos de ella, más íntimos, ¿no? Era como muy fuerte, que a la fecha creo que todavía lo sigo sanando, ¿no? Pero es muy, muy fuerte. Y sobre todo en México que tenemos a los muertos tan vivos, ¿no? Que gracias a Dios, qué bueno, o sea, pero creo que no, a veces el límite es muy delgado, ¿no? Y de pronto, o sea, como empezar, es típico que asesinan a alguien y empiezan a conocer más su trabajo o el mío, y ella hizo, tú no, tú hiciste, ella no, no, o sea, la comparación de siempre, entonces era casi, casi como, ahí me lo llegaban a decir, así como, hay que vivir por ella, ¿no? O sea, yo decía, y hasta que en Barcelona, yo en esta estancia que hice en México, cuando dije, no, yo no quiero llegar a México como la energía del país y de mis amigas, todo, y decía, yo ya no quiero cargarla, ¿no? O sea, yo ya quiero ser yo, ¿no? O sea, y empecé como a tomar distancia de varias amigas, amigos, ha sido un proceso muy, muy tremendo. Y claro, diciéndolos, ¿no? Pero sí necesitaba yo como pues mandar todo muy lejos. Y en Barcelona tuve la oportunidad de estar con este equipo súper completo, súper bueno. Aparte, bueno, ya llegué yo buscando también clases de Krav Maga, clases de baile, porque en el Perú empecé a bailar baile, salsa, bachata, ¿no? O sea, eso a mí me ayudó un montón, eso como otra de mis pasiones, y eso me ha ayudado mucho. Y bueno, llegué a buscar eso, pero también ya tenía muy claro que yo quería trabajar esto, o sea, a nivel de terapia, a nivel de distancia, de dejar, ¿no? De soltar. Que hacer yo y soltar a Miros, ¿no? Lograr verla como de manera sanamente como éramos ella y yo, ¿no? Recuperar como esa relación o ese recuerdo, ¿no? De relación. Te hago una pregunta. ¿Vos en este momento estás trabajando en ayudar a colegas en todo esto? O sea, a partir de tu propia experiencia, vos ahora estás trabajando como en este tema de bienestar emocional y de ayuda emocional a colegas en México, entiendo. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es ese proceso? ¿Cuán difícil o fácil les resulta a tus colegas abrirse? ¿Cuánto es posible abrirse cuando, digamos, la seguridad física está tan en riesgo todo el tiempo, ¿no? Porque yo me imagino que abrirse emocionalmente a todos estos dolores de alguna manera hace sentir vulnerable, y quizás una lo que menos quiere es sentirse vulnerable cuando se tiene que estar protegiendo de tantos posibles peligros. Entonces, ¿cómo es este proceso en el México de hoy con los riesgos que tiene el periodismo ahí? Sí, bueno, a partir de esto que me tocó vivir, yo decía, pues igual si yo estoy viviendo esto del duelo y traerlos, o sea, debe haber muchos amigos, amigas más, ¿no? O todo lo que me pasaba y siempre pensaba como en colectivo, porque yo siempre he sido muy consciente que he sido privilegiada, ¿no? A pesar del dolor y esto, he tenido mucha gente muy, muy, muy fuerte, muy valiosa a mi lado y mucho apoyo. Ya desde antes de que estaba en Perú, o sea, organicé dos encuentros para periodistas de provincia, ¿no? O sea, había amigos de México, de la Ciudad de México que siempre me decían, no, pero nosotros, le digo, no, mete a tal, no, le digo, es para puro de provincia, si quieren ir de oyentes, vamos, ¿no? O si quieren ir a darnos una ponencia, vamos, pero, pero déjenos desahogarnos, ¿no? Y pues aguanten, porque a lo mejor no les gusta, pero déjenos, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, nos apoyaron un montón, se hicieron dos encuentros. El primero fue cómo, o sea, cómo fortalecer el periodismo regional, ¿no? Cómo le hicieron en Colombia, fue Gina Morelo, cómo le hicieron en Venezuela, o cómo funciona Efecto Cocuyo con Meli Reyes desplazada, fue Ojo Público, David Hidalgo, fue Romina Bella de IDL Reporteros, o sea, fueron varios donde pudimos espejearnos, ¿no? Como reporteros o reporteras de provincia, o sea, cómo han hecho ellos para fortalecer su periodismo regional. Y también fue como decir, ah, pues podemos, ¿no? O sea, porque ya estaban creciendo los medios, ya estábamos saltando, por ejemplo, en la red Libre Periodismo, a hacer un medio, etcétera, ¿no? Un segundo fue cómo nos financiamos, ¿no? Porque, cómo hacerle. Y ahí fue María Teresa Ronderos,
de Colombia, eh, fueron de la Diaria de Uruguay, fueron de varios, de Nómada, de varios como a compartir como. Desde ahí ya, y ahí en esos encuentros yo ya empezaba a meter Krav Maga, ¿no? Es decir, si no les gusta el Krav Maga, muevan, ¿no? O sea, muevan el cuerpo, hagan, y uno que otro ya le siguió, se metió al gimnasio, otros entraron a hacer yoga, no sé, pero no todos, ¿verdad? O sea, puedo decir que a la 10ª parte. Y ahí también invité a Luna, a Clemencia Correa, que es la directora, y ahí dio todo un bosquejo de qué es el acompañamiento psicosocial, y obviamente ya había más este movimiento de buscar apoyo en México, ya estaba como más, ya estaba más la necesidad, entonces pues yo también me dediqué a contribuir en eso, ¿no? Yo soy parte de la red Periodistas de a pie desde hace años, entonces ahora que regresé, me invitaron a ser parte del consejo de la red, en el área de, bueno, de la coordinación de alianza de medios y sobre todo en el área de libertad de expresión. Entonces y la verdad es que me han dado mucha libertad, o sea, yo les propuse como dar un enfoque o trabajar de manera preventiva, o sea, ya no solo como monitorear o documentar todos los homicidios y las agresiones, que creo que ya hay muchas organizaciones que lo hacen. A lo mejor no estamos de acuerdo en unos parámetros o en algo, pero digo, finalmente creo que no es nuestra función principal como gremio. Que sí, hay que tenerlo, pero creo que no sin invertirle tanto tiempo, ¿no? Ni recursos. Entonces yo decía, ¿por qué no mejor? O sea, prevenir, ¿no? Porque yo estando también fuera, de pronto veía que cuando había un asesinato y que te pones a ver los días previos o meses previos a este asesinato, siempre hubo un anuncio, un aviso, ¿no? Hubo algo que se descuidó o hubo un caso que se descuidó tremendamente, ¿no? O sea, que el chico estaba desplazado en la Ciudad de México, pidió regresar a su estado, le ponen escoltas y era de policíaca y una mañana se va a cubrir una ejecución en sandalias en su moto, o sea, era de la playa, ¿no? Sin protección alguna, no le avisó a los escoltas, entonces ya es como llegamos a ese nivel, ¿no? Por este impulso de ir a cubrir y ganar, no sé. Entonces yo decía, o sea, para mí es prevenir esto, ¿no? Pero no es solo eso, sino cómo prevengo o sea, desde el manejo de miedo, desde el manejo de culpa, desde el manejo de todo lo que ya conlleva esto y cómo lo uso a mi favor, ¿no? En el caso de todos. Entonces es lo que estamos haciendo, previo a que entrara al consejo, me invitaron a un proyecto donde postulé o sea, unos talleres de periodismo narrativo, pero con un enfoque un tanto más terapéutico y acompañamiento psicosocial. Esto es como que, de la frontera norte. Y ahí platicando con compañeros me decían, sí, es que yo sí estoy batallando para escribir esto, tengo años queriendo escribir un libro, o no puedo sacar este reportaje. Y un amigo catalán que vino a vivir a México empezó él dio el taller, ¿no? Entonces, yo sabía que les iba a ayudar porque a mí me ayudó en Barcelona, como a pensar, o sea, bueno, ¿por qué está escrito, o sea, por qué está la aferrada en cubrir este tipo de temas, ¿no? ¿Y por qué esta zona? ¿Y por qué este tema y no este, ¿no? ¿O por qué esta entrada en tu nota periodística, ¿no? En tu texto. ¿O por qué, y qué pasa aquí en ese texto? ¿Por qué hace un salto tal? O sea, ir encontrando, haciendo conexión en tu texto y tus emociones, ¿no? Estás como para ir desbloqueando emociones y ahora sí que disfrutar los textos, aunque sean dolorosos, no sufrirlos, ¿no? No llorarlos, pues. Y eso es lo que trato de impulsar ahora, ¿no? Este taller terminó ahora en octubre. Yo espero que ya nos financien algún otro más para hacerlo. Y también, eso por un lado. Por otro, es mucho el acompañamiento psicosocial. En México, afortunadamente, han crecido mucho los equipos de terapeutas o de expertos con esta visión. Y ahora que llegué, que me acerqué a los medios, estuve yendo a algunos, me quedan otros por ir. Una de las principales demandas era eso, ¿no? O sea,
ya había equipos quebrados en la comunicación, ya había personas muy rotas, o sea, en cuanto a coberturas, en cuanto a impactos personales, y ya hemos estado también impulsando esto, o sea, el acompañamiento psicosocial con ellos, ellas, algunos de emergencia para cubrir elecciones este año, en junio. También había unos que tenía como mucho temor porque estaba muy insegura la zona. Un equipo de expertos ahí estuvo trabajando con ellas en el protocolo, pero dentro de eso también sus emociones, sus fortalezas. Entonces eso creo que te ayuda a soltar, a tomar distancia y a tener una estrategia más clara. Junto con esto, lo que estoy pretendiendo impulsar, eso lo tenemos mucho acá en Chihuahua ya, lo hemos logrado, hacer análisis de riesgo con expertas, expertos que nos ayuden, como alguien afuera que te vaya redireccionando. Análisis de riesgo, análisis de contexto, que quiere decir como ver así como en gráfica, ¿no? Entre todo el equipo, los diferentes, ya sea incidencias que hayamos tenido y que de pronto no le haces caso, pero también qué actores positivos, por llamarlo así, o aliados, no sé, tienes en los diferentes niveles, ¿no? ¿Qué pasa si hay una amenaza? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué pasa si hay una, no sé, que alguien se puso mal, una crisis? ¿Con qué equipos o con qué gente cuentas a tu alrededor en diferentes anillos, ¿no? Hasta que, ¿qué pasa si te tienen que sacar del país, ¿no? O de Chihuahua, ¿a quién vas a recurrir? Como todo esto. Y por otro lado, también los sectores negativos, los adversarios, ¿no? O sea, ¿qué focos rojos hay? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos? Y eso te ayuda a tener una estrategia a la hora hasta de escribir tus notas, ¿no? O de planearlas, o de planear tu hipótesis, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que tratamos, lo que estoy tratando de impulsar. Pues ahorita estamos como tomando de todo, con algunos que nos ayudan como solidariamente, otros pues si hay un recurso por aquí lo hacemos, etcétera, ¿no? ¿Y qué receptividad notás vos en esto como en los distintos actores que tienen que ver con el periodismo, ¿no? Porque entiendo que ustedes lo están movilizando desde colectivos independientes, entonces la pregunta es, ¿cuentan, por ejemplo, con apoyo de este tipo si lo quisieran hacer en alianza o con sindicatos? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cuán receptivas son? Porque las empresas podrían poner también recursos para estos cursos. ¿Y qué pasa con el Estado o con, digamos, no sé si hay alguna institución en México que podría colaborar desde el Estado en este tema y a la vez también dentro de las empresas de públicas de comunicación, ¿no? ¿Cómo están funcionando los distintos actores en relación al reconocimiento de este tema de la inseguridad y de la necesidad de este enfoque o aproximación emocional para abordar el tema? Ahorita creo que, bueno, donde hemos estado trabajando es en la alianza de medios, ¿no? Que son medios independientes y con cierta sensibilidad y que todos estamos ahorita como trabajando o cambiando esquemas para hacer periodismo mucho enfocado con audiencias, o sea, hay cierta sensibilización. Y aún así creo que lo que nos cuesta es la disciplina, ¿no? Porque de pronto entra en crisis alguien o un equipo y bueno, ya hay expertos solidarios, expertas que nos entran como bomberos, ¿no? A calmar esa crisis. Luego ya queremos dar un seguimiento y se suelta. O sea, o yo estoy monitoreando a un equipo de pronto y de repente ya dejan de avisarme. Es estar como que, o sea, falta mucha disciplina y eso lo entiendo porque a mí me costó, pero la tienes y te cambia todo, ¿no? Eso es a nivel colectivos afines, por decirlo así, ¿no? En las empresas es bien complicado, o sea, porque si no les han dado como el mínimo de protección, ¿no? A muchos periodistas. Es muy, muy, muy rara la empresa que ha dado algún tipo de capacitación o de protección a su gente. Muy raro, yo diría que a unos 3, 4 medios en todo el país, ¿no? Y eso en algún estado, porque el Siglo de Torreón en su tiempo, el Diario de Juárez en su tiempo, que ahorita no, ya no, o sea, muy, muy pocos. Y es muy difícil, ¿no? O sea, porque la inercia es así como casi, casi que te hacen el favor de publicarte con tu nombre y te van a volver, o todavía está mucho esa inercia, ¿no? Aunque ya hay
más periodistas con conciencia de autocuidado y sobre todo una generación de periodistas que esté exigiendo, ¿no? Hay unos chicos muy, o sea, jóvenes que vienen impulsando un sindicato o una asociación, o sea, quieren ver qué es lo que pueden hacer para exigir garantías laborales, porque o sea, muchos no tienen ni seguridad social, ¿no? Por ejemplo, que es lo mínimo que te exige la ley, el seguro social, ¿no? Es una generación que viene empujando fuerte, lo hemos hecho también mucho, pero es como oídos sordos, ¿no? Hemos impulsado también muchas iniciativas en los estados y también a nivel nacional o federal para regular la publicidad oficial, porque eso es como un gran problema acá en México. Es mucho el dinero que se le invierte a los medios de manera discrecional. A lo mejor ahora con Andrés Manuel es menos, en un momento con Javier Corral en Chihuahua es menos, pero pues porque los dejaban con menos dinero, pero aún así es discrecional. Les dan a los medios que quieren, les dan lo que quieren, o sea, no hay una regulación de nada, ¿no? Y eso obviamente pues al gremio lo mantiene en jaque. Y esa falta de regulación hace que también los medios que ahora no tienen y que estaban acostumbrados a tener mucho, pues hagan un periodismo medio sucio para golpear al gobierno y siempre en medio queda el gremio, ¿no? Entonces sí es muy, muy complicado con las empresas. A nivel de autoridades, bueno, está el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. Eh, ahí lo que veo yo es que ha sido un tanto paternalista, ¿no? Que si bien, o sea, yo reconozco que ha salvado vidas de periodistas, de defensores, o sea, que los extrañan y que de pronto les pueden pagar algún refugio, no, pues hay compañeras y compañeros que tienen años, ¿no? Algunos hasta 10. O sea, y no hay un programa de fortalecimiento, o sea, no hay un programa o sea, se quedan desempleados porque nadie le exige a la empresa que se haga corresponsable de ese desplazamiento, por ejemplo, o de ese asesinato, o de esa desaparición, o de esa agresión. Las empresas es muy fácil que se laven las manos y sigan y nada más se pronuncien y ya, ¿no? Pero entonces yo no veo como un programa institucional de fortaleza. Sí les dan a algunos terapia, a algunos les va bien, a otros no, pero no hay un seguimiento robusto, con dirección, con estrategia, que fortalezca el gremio y que obligue de alguna manera a las empresas a hacerse corresponsables, ¿no? de su periodista en riesgo. O también, pues no, o sea, como exigirles que cumplan con lo mínimo de la ley, ¿no? Ahora lo que se está viendo mucho es que con este gobierno, lo que han comentado amigos que están en el mecanismo, es que ya se les empieza ya la intención es quitarles el refugio en donde lo tengan, fuera de su estado, y regresarlos a su estado para ponerlos en manos de las autoridades estatales. O sea, que se hagan cargo de su protección. Pero la mayoría de ellos está en riesgo por autoridades de los estados. O sea, no sé por dónde puede venir. O sea, ahorita, no sé, organizaciones que están dentro, que tienen incidencia en el mecanismo, como el Comité Internacional de Protección a Periodistas, CPJ, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, CIMAC, o sea, las organizaciones que están ahí están tratando de incidir, ¿no? Con toda la fuerza que puedan tener para que, o sea, pues para que cambie, que tenga un sentido el mecanismo, que sea más efectivo, pero bueno, en eso están. Y como gremio es muy difícil, o sea, salvo ir haciendo conciencia, ¿no? Yo donde estoy hablo de la necesidad de fortalecer, de esto que estoy hablando, ¿no? Para ver, pues es como tender redes a ver qué pescamos, ¿no? O sea, cómo fortalecemos esto. Te hago una última pregunta, Patricia, que es en cómo todo este tiempo que vos llevas trabajando en los procesos de ayuda y de sostén emocional, si viste diferencias significativas de las personas de acuerdo a su identidad de género, o sea, en cómo se acercan a estos procesos, cómo los sobrellevan en relación mujeres, identidades femeninas o feminizadas y varones, ¿no? Si ahí ves que la socialización de género, digamos, después tiene un impacto en cómo pueden llevar este proceso. Te digo que yo estoy como en un oasis dentro del periodismo con la alianza, se puede decir, ¿no? Y ahí sí, o sea, ahí sí, sí está muy marcado esto, ¿no? Hay incluso medios que se han especializado en género, en comunidad LGTB,
o sea, más, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, y que siempre hay como esa discusión abierta de todas las corrientes dentro de ser trans, ¿no? O sea, de ser feminista, o sea, todo, eso siempre se discute en diferentes niveles. Claro, dentro de todo hay equipos, hay hombres, mujeres que todavía tienen un proceso muy más atrás que otros, ¿no? Etcétera. Pero a nivel gremio, creo que no. Bueno, ahí también ha sido muy importante CIMAC, la Organización de Comunicación e Información de la Mujer. Ellos, hace poco hubo un taller que dieron ellos, un encuentro de mujeres periodistas desplazadas, ¿no? Ahí estuvimos. Y justo para hacer énfasis en esto, ¿no? O sea, en qué es ser mujer dentro de todo este fenómeno de agresiones y demás, ¿no? Pero ahí va, creo que ahí va, ha sido primordial, CIMAC, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y de medios que, si bien hemos crecido en la cuestión periodística, puedo jactarme que la Alianza ha sacado muy buenos trabajos periodísticos en sus medios, pero no tenemos ni el nivel, digo, ni el dinero, ni el poder que tienen todavía los medios hegemónicos, ¿no? Lo más grande, ¿no? O sea, nuestro impacto ahí va, estamos trabajando como hormiguitas con las audiencias, pero todavía no tenemos esa penetración que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que a nivel gremio del país no hay esta conciencia, ¿no? De ser mujer, o de ser trans, o de ser lesbiana. Ajá. Te hacía la pregunta pensaba en tu caso concreto y tu Ah, preocupación por tu hija, y me preguntaba si un varón en tu misma situación que se hubiera tenido que desplazar hubiera sentido esta culpa en relación con tu hija, todo lo que a vos te significó tanto trabajo emocional por el hecho de tener una hija, si le hubiera pasado igual a un varón, ¿no? no, no, para nada. O sea, es muy, muy diferente. En primera instancia te digo, corrí con la suerte de que CPJ me sacaba con mi hija. Generalmente no se hace eso. A Barcelona no pude ir con ella, yo tuve que pagar de mis recursos para llevarla una semana conmigo, ¿no? O sea, como lo que yo he tratado con mi hija es de que por lo menos un rato estuvo 6 meses conmigo, después tuvo que regresar porque perdió un año de la escuela, bueno, perdió entre comillas porque estudió otras cosas allá en Perú, ¿no? Eh, este, y pues la distancia fue muy ruda, ¿no? En Barcelona, pues no, ahí sí no vas con tu hija. O sea, digo, pagar y eso un ratito, ¿no? Y ya. Pero, y con los varones, que también estaban como en becas similares, pues lo que veo, pues no, o sea, tranquilos. De hecho, una vez alguna persona de una de las becas me comentó eso, ¿no? Que éramos más complicadas las mujeres, ¿no? O sea, y yo, pues sí, claro, o sea, obvio, o sea, porque estamos sacando mucho más emociones porque al hombre te lo llevas y dices, bueno, vengo a descansar, ¿no? Pero tú te sigues a cargo o de tus papás, o de tu familia, de tus hijos, o sea, siempre estamos cuidando a alguien, ¿no? Siempre. Y digo, bueno, que nos pese, pero así es. O sea, y así lo elegimos, pues, porque así se nos impuso también. Y dices, bueno, pero un hombre no. Y yo le decía, pero a ver, o sea, fortalece a una mujer y checa qué ha pasado con las mujeres, hombres que luego regresan. Las mujeres creamos colectividad, que queremos llegar a compartir, hacer, ¿no? Y los hombres es raro que lo hagan. Sí hay, claro, pero no, que yo vea, no, casi no hay como que hayan llegado a un desplazamiento. O sea, y mujeres hay un montón, hay muchas acá, ¿no? Sí es distinto, pero entiendo también que es un proceso. Yo, por ejemplo, el caso de Miroslava, este, siempre decía, ¿cómo lo defiendo yo como con perspectiva de género, no? O sea, ¿cómo lo hago? No, y claro, en todo este tiempo, he aprendido, o sea, cómo ella, siendo una mujer serrana de un municipio tan eh, férreo, tan bravo, ¿no? Chinipas, y así fue formada, cómo nunca se doblegó, cómo se enfrentó a una sociedad súper machista dentro de su municipio, de su estado, con la forma en que enfrentaba a los políticos, ¿no? Y sobre todo en temas serranos que obviamente hirió a muchos machos, ¿no? Entonces, es como todo, aparte ella también estaba ya separada, a cargo de sus 2 hijos, siempre
como atendiendo a una u otra cosa, y a pesar de eso siguió, y con el foco y con la lucidez que ella siempre tuvo, ¿no? Pero claro, también eso ya debió haber influido, también yo me pregunto si un hombre, un corresponsal hombre de la jornada, hubiera hecho ese tipo de cuestionamientos directos a políticos o eso, si hubieran reaccionado igual. Yo creo que no. De hecho, a ella la matan frente a su hijo, a uno de sus hijos, ¿no? Y su hijo estaba a punto de salir, ella estaba esperando que saliera, ya venía por la puerta y su hija estaba adentro de la casa. Estaban ahí los dos. Sí, ahí estaban ahí. Bueno, Sí, Patricia, fue muy rica la entrevista, te agradecemos mucho. Decime si querés cerrar la voz de alguna manera con algo que yo no te haya preguntado. creo que te dije todo. Te agradezco mucho y bueno, acá seguimos pues trabajando en lo que podamos sumar acá. Ahí está. Muchas Muchas gracias, Sandra. gracias, A muchas ti, gracias. Sandra. Vamos cerrando entonces. Gracias.